Continuamos con la solución de problemas acerca de vectores. Estimados amigos, ya tenemos al siguiente problema en pantalla y dice, la figura muestra tres vectores. Aquí está la figura y ahí están los tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C, en donde la magnitud del vector C es igual a 2 raíz cuadrada de 3 unidades y la magnitud del vector B es igual a 4 unidades. Aquí se cumple la siguiente condición. La magnitud de la suma de los vectores A y C es igual a la magnitud de la diferencia entre los vectores A y B. Con esa condición, se nos pide determinar la magnitud del vector A. Ahora sí, vamos a llevar a cabo la solución de este problema. Y vamos a empezar ubicando algunos datos en la gráfica. Por aquí tenemos que la magnitud del vector C es 2 raíz cuadrada de 3 unidades. Lo ubicamos por aquí. Y además tenemos la magnitud del vector B, que es 4 unidades. Colocamos dicho valor por aquí. ¿Y cuál será la magnitud del vector A? Es precisamente la que debemos encontrar. Le llamaremos X. De acuerdo a la información que se nos proporciona en el problema, por aquí, ahí podemos apreciar que la magnitud de la suma de los vectores de A con C es igual a la magnitud de la diferencia de los vectores de A con B. Aquí lo tenemos. Tenemos ya la ecuación. Ambas magnitudes son iguales. La magnitud de la suma de dos vectores tiene su propia fórmula, así como la magnitud de la diferencia de dos vectores también su propia fórmula. Muy parecidas, por cierto. Hay un pequeño detalle que los diferencia. Ya lo veremos más adelante. Vamos a empezar calculando la magnitud de la suma de dos vectores. Bueno, aquí los dos vectores son A y C. Para ello necesitamos la magnitud del vector A. Aquí está el vector A, su magnitud es desconocida, es X. Y la magnitud del vector C, por aquí está el vector C, su magnitud es 2 raíz cuadrada de 3 unidades. Además, debemos saber el ángulo formado por ambos vectores. Aquí lo tenemos, 30 grados. Con estos datos vamos a aplicar la fórmula que nos va a permitir calcular la magnitud de la suma de dos vectores. Eso es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primer vector elevado al cuadrado más la magnitud del segundo vector, este también elevado al cuadrado, más el doble producto de ambas magnitudes, es decir, 2 por X por 2 raíz cuadrada de 3. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. El ángulo que forman ambos vectores, 30 grados. Es decir, por coseno de 30 grados. Ahora sí, a efectuar las operaciones. Aquí copiamos igual, más aquí elevamos al cuadrado. 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado, eso es 12. ¿Por qué, profesor? Dice alguien. Bueno, el 2 elevado al cuadrado es 4. La raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado es 3. 4 por 3, 12. Recuerden que el exponente afecta al coeficiente y afecta al radical. Seguimos. Esta expresión la vamos a transcribir tal como está. Lo que vamos a colocar aquí es el coseno de 30 por coseno de 30. ¿Cuánto es el coseno de 30? Eso es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Todo esto bajo la raíz cuadrada. Continuamos. Esta primera expresión se transcribe. Donde vamos a trabajar es en la siguiente. Tenemos un factor 2 arriba, simplificamos, y uno abajo, simplificamos. Ahora sí, vamos a multiplicar radical con radical. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es raíz cuadrada de 9. Pero la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. Entonces el 3 queda con el 2 multiplicando. 3 por 2, 6 por X sería 6X. Todo esto bajo la raíz cuadrada. Bien, ya quedó simplificado. Ahora sí, nos vamos hacia el otro miembro, es decir, al segundo miembro, en donde se encuentra la magnitud de la diferencia de dos vectores. A ver, ¿cuál es la fórmula para calcular la magnitud de la diferencia de dos vectores? Bueno, ya les dije que la fórmula es muy parecida a la anterior. Pero antes veamos a los dos vectores. Tenemos el vector A y el vector B. Por aquí está el vector A. Su magnitud desconocida es X, es la que tenemos que encontrar. Y por aquí tenemos al vector B, cuya magnitud es 4. Y el ángulo formado entre ambos vectores también está aquí, 60 grados. Con estos datos vamos a aplicar la fórmula que nos va a permitir calcular la magnitud de la diferencia de los vectores A y B. ¿Eso a qué es igual? A la raíz cuadrada del cuadrado de la magnitud del primer vector, X al cuadrado.
más el cuadrado de la magnitud del segundo vector, 4 al cuadrado. ¿Ok? Aquí está. Y aquí viene la diferencia o el detalle de la fórmula anterior. Aquí sería menos, ¿ven? En el anterior era más, menos el doble producto de ambas magnitudes, es decir, doble producto de x con 4. Ahí está, por 4. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, es decir, por el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados. Listo, ahora sí vamos a resolver esta ecuación. Fíjense, el primer miembro está afectado por raíz cuadrada y el segundo miembro también, así que lo simplificamos la raíz cuadrada en ambos miembros. Bien, ahora reacomodamos. Si observan, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro aparece el x cuadrado. Y por la propiedad cancelativa lo cancelamos. Aquí, cancelado. Bien, ahora que nos queda en el primer miembro, nos queda pues 12 más 6x, ¿verdad? Ahí está. En el segundo miembro tenemos 4 al cuadrado, que eso es 16. Menos, y aquí viene 2x por 4, 2 por 4, 8, 8x. ¿Qué multiplica al coseno de 60? Por el coseno de 60. ¿Y cuánto es el coseno de 60? Claro, el coseno de 60 es igual al seno de 30 y eso es 1/2. Ahí está. Bueno, ya tenemos aquí la ecuación simplificada, pero todavía hay trabajo que hacer. Bueno, esta expresión 12 más 6x igual aquí hasta 16 lo copiamos tal como está. Lo que vamos a trabajar es esta expresión. Tenemos ahí al 8 como factor, simplificamos, sacamos mitad que es 4 y abajo sacamos mitad 2 que es 1. Me va a quedar 4x, 4x. Ahora sí. Muy bien. Aquí el 6x se queda en el primer miembro. Es el 4x que está en el segundo miembro restando, va a pasar hacia el primero sumando con 6x. ¿Cuánto es eso? 10x. 6x más 4x, 10x. Mientras que en el segundo miembro se ha quedado el 16. Y el 12 que estaba en el primero sumando va a pasar hacia el segundo miembro restando con el 16. ¿Cuánto? ¿Cuánto es esa resta? 16 menos 12, eso es 4. Ahora sí, vamos a despejar a la x que queremos hallar. Ahí está. X, profesor, pero el 10 se está multiplicando. En el primer miembro va a pasar a dividir al segundo miembro. ¿A quién? Al 4 que se encuentra ahí. Entonces ya tenemos el valor de x. X es igual a 4 décimos. Pero en las alternativas no está en fracción. Así que vamos a dividir 4 entre 10. A ver, por favor, ¿quién me ayuda? 4 entre 10, eso es. La respuesta sería 0,4. Dividir entre 10 es lo más fácil que hay. Entonces ya tenemos el valor de x que es igual a 4 décimos. Si miramos las alternativas, la correcta sería la alternativa C. La marcamos y terminamos. Muy bien, lo único que me queda decirles, queridos amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos encontramos en el próximo video. Un abrazo para cada uno de ustedes.